Las personas simplemente vacían sus cuerpos con mentes temerosas y obedientes. El color desaparece de los ojos, la voz se vuelve fea, y el cuerpo, el cabello, las uñas, los zapatos, todo se deteriora. Un largo día frente a la pantalla de la computadora provoca una sensación dolorosa detrás de los ojos. Tus piernas se convierten en gelatina tras pasar horas detrás de una caja registradora. Tu piel se torna pálida y gris después de pasar demasiado tiempo bajo las luces fluorescentes de un almacén. El horario de 9 a 5 sigue disminuyendo nuestra moral y humanidad. ¿Por qué estamos condenados a este estilo de vida insostenible? Estas mismas preguntas fueron planteadas por el escritor Charles Bukowski en una famosa carta a su amigo John Martin. Charles Bukowski, escritor y poeta estadounidense del siglo XX, es conocido por su estilo sin censura, crudo y potente al abordar la vida. Nació en Alemania y emigró con su familia a Los Ángeles en 1923. Su infancia estuvo marcada por el abuso constante de su padre desde los 6 años, lo que junto con el acoso escolar por ser inmigrante alemán, lo convirtió en un marginado. Además, durante su pubertad, sufrió de acné severo, lo que empeoró su autoconciencia y aislamiento. Después de la preparatoria, Bukowski intentó ser escritor en Nueva York, pero las dificultades económicas lo obligaron a regresar a Los Ángeles. Allí trabajó casi una década en el servicio postal, un empleo que, aunque le permitió sobrevivir, alimentaba su desdén por el estilo de vida de 9 a 5. Esta frustración lo impulsó a seguir persiguiendo su vocación literaria. En un giro significativo de su vida, Bukowski dejó su trabajo en el servicio postal y escribió Cartero, una novela autobiográfica que relataba esos años de lucha. La publicación de esta obra, cuando Bukowski tenía 51 años, lanzó su carrera literaria y lo convirtió en una figura destacada de la literatura estadounidense. Bukowski compartió sus pensamientos sobre la vida y la creación literaria con su amigo John Martin en una carta famosa, donde reflexionaba sobre las adversidades que enfrentó y cómo éstas formaron su visión del mundo. Bukowski expresó las heridas y contradicciones de una vida difícil, convirtiéndose en una voz que, aunque profundamente cínica, resonaba con muchos. Las experiencias de abuso y soledad que Bukowski vivió desde su infancia fueron fundamentales para forjar su perspectiva de la vida y su deseo de expresarse como escritor. En una entrevista años después, este comentó que su padre, a pesar de ser una figura abusiva, fue su gran profesor literario, ya que le enseñó el significado del dolor, específicamente, un dolor sin razón. Como él mismo expresó, cuando te tratan como basura durante suficiente tiempo, tiendes a decir lo que realmente quieres decir. A los 20 años, después de abandonar la universidad, Bukowski hizo su primer intento serio por convertirse en escritor profesional. Durante ese tiempo, viajó por diferentes lugares de los Estados Unidos, trabajando en empleos manuales de medio tiempo mientras escribía cientos de historias cortas. Sin embargo, de todas esas historias, solo unas pocas fueron publicadas, y las que lo fueron, no lograron alcanzar el éxito. Después de varios años de luchar por conseguir reconocimiento en la literatura, Bukowski se desilusionó con el proceso de publicación y dejó de redactar, sintiendo que no era capaz de escribir lo suficientemente bien para alcanzar el éxito. En 1955, a los 35 años, tras casi una década sin escribir, estuvo al borde de la muerte debido a una úlcera hemorrágica grave. A pesar de la gravedad de su situación, sobrevivió. Poco después, como si el destino lo hubiera guiado, dejó su trabajo en la oficina de correos y comenzó a escribir de nuevo. Pasaron unos años más, y aunque publicó varias piezas durante ese tiempo, todavía no alcanzaba el éxito. Eventualmente, se vio forzado a volver a la oficina de correos, el mismo empleo que había dejado atrás, enfrentando de nuevo las dificultades que había tratado de evitar. A diferencia de la primera vez, Bukowski continuó escribiendo mientras trabajaba en la oficina de correos. Aprovechaba cada momento libre antes de su turno para escribir, manteniendo este ritmo durante varios años. Aunque logró publicar algunas piezas en revistas pequeñas, su éxito fue mínimo. Sin una visión clara del éxito, el dinero, la fama, o siquiera la posibilidad de ganarse la vida con la escritura, Bukowski siguió escribiendo casi todos los días antes de su jornada laboral, sin desanimarse. Todos sabemos cómo terminó la historia de Bukowski. Hoy se le reconoce como un escritor destacado, exitoso y lo suficientemente importante como para que se hable de él con significado, incluso décadas después de su fallecimiento. Sin embargo, no alcanzó el éxito tradicional o público hasta bien entrada su cincuentena, varios años después de su segunda etapa trabajando en la oficina de correos.
Fue solo luego de años de dedicación a la escritura, que su trabajo comenzó a ser notorio y apreciado por un público más amplio. A los 50, una edad en la que tradicionalmente se considera que la carrera de alguien llega a su fin, Bukowski encontró su oportunidad, la aprovechó y comenzó a alcanzar un éxito creciente en el mundo literario y eventualmente en la cultura en general. 15 años después, en su famosa carta, Bukowski escribió sobre cómo el trabajo de 9 a 5 vacía el cuerpo y drena a los trabajadores de cualquier esencia vital. Cuesta creer que la jornada laboral de 8 horas fue el resultado de activismo y lucha. Entre finales del siglo XVIII y mediados del XIX, la revolución industrial transformó el mundo laboral. En lugar de trabajar en casa y sostener a sus familias con pequeños intercambios dentro de sus comunidades, las personas comenzaron a vender su trabajo a empresas. Un ejemplo palpable de esto es la industria textil. La mecanización permitió que la ropa se convirtiera en un bien comercial en lugar de ser confeccionada en el hogar, y se requerían trabajadores para operar las fábricas. Los empleados usaban su salario para comprar bienes y servicios necesarios. Trabajar fuera del hogar para una empresa fue un cambio económico masivo que aún resuena en la actualidad. Aunque los ingresos y la población crecieron, este cambio también trajo jornadas laborales de entre 10 y 16 horas, incluso para los niños. El descontento comenzó a surgir entre los trabajadores, ya que la fatiga, las enfermedades y las lesiones eran comunes en el lugar de trabajo. A principios del siglo XIX, un activista propuso estandarizar la jornada laboral a 10 horas. Para 1817, una propuesta aún mejor, una jornada laboral de 8 horas, ganó popularidad. Los activistas laborales creían que el día debía dividirse en 3 partes iguales: 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación. Esta revolución no solo mejoró las condiciones laborales, sino también la productividad. Los supervisores y gerentes se dieron cuenta de que los empleados felices y saludables eran más productivos. Pero, pregúntate lo siguiente: ¿cuánto de tu tiempo libre cada día, o del tiempo que se supone que es para recreación, realmente se utiliza para prepararte para el día siguiente? ¿Acaso funciona realmente esta división ordenada del tiempo? Las 8 horas diarias destinadas a la recreación se disuelven rápidamente cuando incluyes la preparación de comidas, los traslados, la lavandería, las tareas domésticas, el cuidado de los hijos y las diligencias. Tus tardes las pasas frente al televisor, desplazándote sin rumbo en redes sociales o jugando videojuegos. Esto está bien con moderación, pero las exigencias de tu vida laboral y las actividades necesarias para ser un trabajador óptimo te agotan. Te sientes demasiado cansado para participar en hobbies o actividades que de otro modo te completarían. Por eso, muchas personas que crecieron disfrutando de los libros han dejado de leer, mientras que otras, que desearían tomarlo como un pasatiempo, luchan por encontrar tiempo para hacerlo. Tu tiempo de trabajo se mezcla con tu tiempo de descanso, hasta el punto en que no puedes distinguir dónde termina un rol y comienza el otro. Lo peor es que ese tiempo extra que dedicas en casa no te exime de volver a fichar al día siguiente a las 9. Incluso el movimiento de autoayuda disfraza sus motivos para hacerte un mejor participante del capitalismo. Solo estás creando un trabajador más productivo al moldear una mejor versión de ti. Estas cosas prometen llevarte a tus metas profesionales mientras creas una versión más feliz y saludable de ti mismo. Pero los gurús de autoayuda te enseñan a hacer más con menos, en lugar de cuestionar por qué el sistema te ha mantenido roto en primer lugar. La escritora y crítica cultural, Gia Tolentino, lleva esto más allá en su ensayo titulado Mantente siempre optimizado. Según ella, cada aspecto de la vida moderna está orientado a crear una versión más eficiente de ti mismo. Desde las modas de ejercicios hasta los bares de ensaladas, nunca tienes un momento en el que no estés laborando en un mundo que se esfuerza por producir los mejores trabajadores. Si pasas la mayor parte de tu vida trabajando o preparándote para un trabajo que odias, ¿cómo puedes anhelar ser feliz? Puede ser difícil levantarse de la cama por la mañana o encontrar motivación, pero para algunos, el descontento en el lugar de trabajo conduce a estallidos violentos. A finales de los 80 y principios de los 90, hubo una serie de tiroteos en el lugar de trabajo en oficinas postales de Estados Unidos, que dejaron al menos 35 muertos. Los autores de estos atentados fueron clasificados como vengadores del sitio de trabajo. A menudo eran hombres blancos de mediana edad que enfrentaban ansiedad económica, obsolescencia, o la posible pérdida de su empleo. En el pico de su potencial económico, se volvían resentidos cuando sentían que no ganaban lo que deberían en el trabajo. Sus compañeros de trabajo se convirtieron en un símbolo de su furia,
lo que resultó en comportamientos violentos. A menudo, estos homicidios fueron cometidos por personas diagnosticadas con enfermedades mentales o trastornos antisociales. Cuando el trabajo se reduce a sus partes más esenciales y en las industrias con recursos limitados, cuando el beneficio es el rey, no hay espacio para renovar en la estructura laboral que apoye mejor a los trabajadores. Algo sucede cuando los trabajadores se dan cuenta claramente de su lugar como piezas de una máquina. Aunque la mayoría de las personas no se vengan del sistema con rabia homicida, pasamos tanto tiempo de nuestras vidas trabajando que esto tiene una influencia evidente en nuestra salud emocional. Trabajar duro, para mantener un empleo que tal vez ni siquiera quieras, es agotador. En esta situación, es necesario mantener una disonancia cognitiva o desvinculación de uno mismo durante 40 horas a la semana, ya que inevitablemente, la alternativa para existir en la sociedad moderna es generar ingresos. En su carta, Bukowski comparó el trabajo con la esclavitud por esta razón, y es que a menos que provengas de una riqueza generacional o estés en paz con una existencia monacal, el trabajo es inevitable. El trabajo que es aislante y repetitivo, como en una bodega o fábrica, hace que tu mente divague, y sin salidas apropiadas, puedes cultivar una ira contenida. Tu cuerpo se convierte en una máquina que cumple repetidamente la misma tarea, un instrumento para generar dinero. Tu trabajo te niega tu humanidad. Sin embargo, estás condenado a vivir la mayor parte de tu vida en este estado. La gran mayoría de nosotros no tendremos la misma suerte que Charles Bukowski. Bukowski consiguió una salida de su agotador trabajo manual. Recuerda a John Martin, el amigo a quien Bukowski le escribió su carta explicando sus problemas con el trabajo de 9 a 5. En 1969, John le ofreció a Bukowski dejar su trabajo en el servicio postal y dedicarse por completo a la escritura. En ese momento, Bukowski escribió: "Tengo una de dos opciones, quedarme en la oficina de correos y volverme loco, o quedarme aquí y jugar a ser escritor y morir de hambre, y he decidido morir de hambre". Dentro de su primer mes como escritor a tiempo completo, terminó su primera novela. John tenía una pequeña editorial, y como muestra de gratitud, Bukowski publicó con él a lo largo de su ilustre carrera. Entonces, ¿cómo encontramos una manera de lidiar con este régimen laboral que no nos satisface? Una de las cosas que puedes hacer es mantener un equilibrio adecuado entre el trabajo y la vida, lo cual es crucial para la salud y la felicidad en general. Sin embargo, establecer esos límites requiere práctica. Debes saber tu valor como trabajador y estar dispuesto a defenderte. Aunque puedas ser cínico sobre la importancia de tu tiempo libre durante la jornada laboral, como trabajador tienes derecho a él. Cuanto más se unan los empleados para hacer valer estos derechos de manera efectiva, menos probable será que los jefes los abusen. La jornada laboral de 40 horas a la semana ahora parece absurda. Semanas laborales más cortas y menos exigentes demostraron que esta designación de tiempo arbitraria está obsoleta. En un experimento, las empresas en Nueva Zelanda redujeron la jornada laboral a 4 días, lo que resultó en una mayor felicidad en el lugar de trabajo sin sacrificar demasiada productividad. Las empresas que fomentan que sus empleados busquen ser lo más felices posible durante la semana laboral contribuyen a crear un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. También es esencial reclamar tu tiempo libre, y el tiempo libre significa justamente eso, momentos que dedicas deliberadamente a absolutamente nada. Nada implica cualquier cosa en la que no estés ganando ni gastando dinero: caminar, leer un libro, incluso solo mirar al vacío. Esos instantes de soledad te permiten cultivar un sentido de ti mismo fuera del trabajo. Vivir constantemente debajo de la sombra de la fatalidad, esa sensación de que las cosas inevitablemente van hacia un destino oscuro o incontrolable, puede ser profundamente desgastante. Este pensamiento puede atrofiar nuestra capacidad de disfrutar de lo que tenemos en el presente, ya que estamos constantemente preocupados por lo que podría ir mal, o por las fuerzas que escapan a nuestro control. En cierto sentido, vivir bajo la fatalidad es vivir como si todo fuera transitorio, pero sin un propósito claro que nos permita encontrar sentido en ese paso del tiempo. Sin embargo, escapar de este círculo vicioso es complicado. La presión externa de una sociedad que valora el rendimiento, la productividad y el cumplimiento de expectativas puede llevarnos a internalizar la idea de que debemos estar constantemente ocupados, trabajando y buscando resultados inmediatos. En medio de este impulso de estar ocupados, el tiempo personal, aquel que no está marcado por la productividad, se convierte en algo que puede parecer incluso culpable. Este es el desafío: reconocer que la vida no debe ser solo estar ocupados, que no hemos venido a este mundo solo para llenar horas en una oficina,
para cumplir con las expectativas ajenas o para amontonar posesiones materiales. Si todo lo que hacemos se reduce a cumplir con responsabilidades externas, podemos llegar a sentir que hemos perdido nuestra esencia, nuestra humanidad. Es fundamental aprender a usar ese tiempo de descanso, ese tiempo de sencillamente no hacer nada. Ese tiempo es un recordatorio de nuestras pasiones, de nuestras relaciones, de nuestros sueños. Es en esos momentos cuando podemos analizar sobre qué significa realmente vivir y no solo existir. Vivir para trabajar puede ser una trampa, pero vivir para vivir implica recordar nuestra capacidad para soñar, para crear, para disfrutar de lo que el mundo nos ofrece, más allá de nuestras obligaciones. No vinimos al mundo solo para hacer tareas, sino para aprender, sentir y, en última instancia, existir de acuerdo con lo que nos da sentido. Tal como aprendemos de Charles Bukowski. Tú conoces mi viejo dicho: la esclavitud nunca fue abolida, solo se extendió para incluir a todos los colores. Recuerdo una vez, trabajando como empacador en una fábrica de luminarias. Uno de los empacadores de repente dijo: nunca seré libre. Uno de los jefes pasaba por ahí, y dejó escapar una rica carcajada, disfrutando del hecho de que ese hombre estaba atrapado de por vida. Así que la suerte que finalmente tuve para salir de esos lugares, sin importar cuánto tiempo me llevó, me ha dado una especie de alegría. La alegre alegría del milagro. Ahora escribo desde una mente vieja y un cuerpo viejo, mucho más allá del tiempo en que la mayoría de los hombres siquiera considerarían continuar con algo así. Pero, como empecé tan tarde, me lo debo a mí mismo para seguir. Y cuando las palabras empiecen a fallar, y necesite ayuda para subir las escaleras, y ya no pueda distinguir un petirrojo de un clip, aún siento que algo en mí recordará, sin importar lo lejos que esté, cómo pasé por el asesinato, el caos y la lucha para al menos encontrar una manera generosa de morir. No haber desperdiciado totalmente la vida parece un logro digno, aunque sea solo para mí mismo.